Perfecto, entonces hoy vamos a continuar con el libro de Reyes y nos toca el segundo capítulo, ¿cierto? Vamos entonces a compartir el texto. Bien, ahora, eh, es interesante ver una cosa porque este capítulo es uno de los que incluso dentro del lado cristiano se sabe, ¿no es cierto? Y más bien antes de consultar, digamos, de comenzar como tal, quería preguntarles a ustedes y procurar que esto sea también participativo. Quería preguntarles lo siguiente. Este libro finalmente habla de la muerte, de, si se quiere, de cómo es que Eliseo sucede a Elías, o sea, le sigue después de que Elías ya no está, ¿no es cierto? Y es arrebatado aparentemente en este carro de fuego y todo lo demás. Entonces, lo que quería preguntarles es justamente qué hemos escuchado o qué sabemos de este episodio de aquí de Segundo de Reyes, capítulo 2. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué se sabe? ¿Qué hemos sabido de esto? ¿Qué se acuerda? Bueno, que Eliseo tuvo una segunda porción del espíritu de Elías, una doble Ajá, porción. que él pidió una doble porción. Ujú. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más nos acordamos? Que Elías no murió, sino que fue llevado en carros al cielo. O sea, no, como que no tuvo una muerte física, podríamos decir. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos acordamos? Muy bien, gracias, Natita. ¿Qué más nos acordamos? ¿Alguien más que se acuerda de este pasaje? De este pasaje de aquí, de Eliseo y todo lo demás. De Eliseo, los carros de fuego. ¿Qué nos acordamos? Que ¿Qué más nos Elías acordamos? utilizó su manto para separar las aguas del Jordán Ujú, que Elías, ajá, muy bien. ¿Qué más? y Eliseo hizo lo mismo. Eliseo hizo lo mismo al regreso. Muy, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más se anima? ¿Qué más nos acordamos de esto? ¿O qué se suele decir de este pasaje, de este capítulo, de esta historia? Eh, que Eliseo, porque se estaban burlando de Eliseo, murieron 42 jóvenes. Ah, sí, porque decían calvo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, de pronto alguien más por ahí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a ver, porque esto es bastante interesante, ¿sí? Este es el famoso pasaje de cómo, digamos que es algo muy, muy intrigante, por lo siguiente, ¿ya? Eh, Primero, que como ustedes ven, como ya lo vimos desde el capítulo pasado y como hemos visto en este libro de Reyes, am, el libro de Reyes está interrumpido, si se quiere, en su temática principal, que es la historia de los reyes, por pasajes como estos, que tienen que ver con la vida de algunos profetas. Acuérdense que en su momento fue la historia de Micaías, en este tiempo estamos viendo lo de Elías, después van a venir algunas historias de Eliseo, de algunos profetas, etcétera. Entonces, son estos pasajes que como que de esa manera, digamos, interrumpen la historia, la narración de los reyes como tal, pero tienen su propósito justamente, porque acuérdense que los profetas tienen su importancia en esta época por el contexto que se vivía. Había una clase sacerdotal debilitada y por lo tanto los que entonces toman el mando, digamos, de ser esa reserva moral, los que tienen que marcar por dónde se anda, o son los profetas, dado que los levitas, digamos, los levitas y los sacerdotes como tal, pues han fracasado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, este capítulo 2, eh, primero, ¿de qué trata? Trata, como bien lo ponen muchas Biblias, tratan de la sucesión, o sea, de que Eliseo toma la posta de Elías. De eso se trata. Sin embargo, si ustedes se fijan, la mayoría de veces que uno estudia y que uno lee incluso este pasaje o las veces
incluso desde el lado cristiano o judío, si se quiere, se aproxima a este pasaje, no se lo estudia como un episodio de sucesión, o sea, de cambio generacional, si se quiere, ¿no? No se lo toma así, sino más bien se lo toma como la ascensión de Elías, ¿no? De cómo Elías subió al cielo, alguna cosa así. ¿No es cierto? Entonces, pero resulta que en realidad el pasaje, la historia, no tiene que verse como protagonista necesariamente a Elías, por así decirlo, sino más bien a Eliseo. Es decir, esta historia, todo este pasaje, tiene como objetivo presentar la importancia que tuvo o que va a tener en adelante Eliseo y cómo se hace esta transición de Elías a Eliseo y que tanto, y especialmente que Eliseo finalmente va a tener el mismo poder, el mismo espíritu que tuvo Elías en su momento mientras estuvo activo. ¿De acuerdo? Ahora, es cierto, ya lo vamos a ver desde acá y desde allá les anticipo, que este pasaje se suele utilizar mucho para decir que Elías fue uno de los tantos de unos cuantos que no gustaron la muerte, sino que fueron directamente hacia el cielo, porque así dice. No es cierto, que así dice, que fue tomado directamente al cielo, alguna cosa así. Y se suele utilizar este pasaje a propósito, digamos, como para fundamentar alguna cuestión como que de la vida, o sea, de la vida después de la muerte, si se quiere, del más allá, de cómo funciona el cielo, cosas por el estilo. Pero como ya lo venimos diciendo, no sirve esta historia para eso, porque en realidad su objetivo es mostrar cómo se daba en esa época la sucesión de un profeta a otro, en este caso de un maestro, que el maestro vendría siendo Elías, a su pupilo, a su discípulo, Eliseo, y de cómo Elías deja de estar al frente para que ahora pasarle la posta a Eliseo. ¿De acuerdo? De eso va. Luego, las demás cosas que suelen estar ahí como ideas misteriosas se van dando, digamos, y tienen su explicación. ¿De acuerdo? Que mucho de eso, digamos, muchas de las cosas que vemos, tienen una explicación más bien, más que nada, si se quiere, lingüística, ¿sí? O sea, como que si fueran, ya lo vamos a ver, pero tiene que ver con, no son cosas realmente, digamos, literales como tal, sino que han tendido a malinterpretarse, a malentenderse. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta parte que está aquí subrayada de lo que tenemos en la pantalla? Luego un poco más grande para que lo podamos ver todos, ¿sí? Del 2.1 hasta el 3. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Yo te ayudo. Aconteció que cuando quiso el Señor levantar a Elías en un torbellino cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Hasta ahí. Hasta acá abajo. Ya. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, calle. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí vale la pena decirlo, esta es una historia muy particular porque desde el versículo 1 nos indica de qué va a tratar la historia. Y fíjense que nos muestra a Elías que va a ser levantado en un torbellino y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿ya? Pues nuestras Biblias dice cuando quiso el Señor, ¿cómo es que lo ponen? Cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, ¿ya? Hay un problema, ¿ya? Aquí hay un problema porque desde aquí vale la pena verlo con bastante claridad. Perdón. Dice, primero, aquí nos está diciendo, nos está poniendo un punto muy importante y es que Elías va a dejar de ser el protagonista, digamos, el profeta protagonista en este tiempo. Eso es lo que básicamente quiere decir. Ahora, lo que se torna un poco complicado es esto que dice, ¿no? Quiso el Señor levantar a Elías en un torbellino al cielo, pone, ¿ya?
Entonces, todo el tema y la controversia que se suele levantar desde ya es que desde aquí se anuncia que Elías sería levantado en un torbellino hacia el cielo, ¿ya? El problema es que si vamos a, y aquí toca ponerse un poco técnicos, pero si es que vemos este texto en hebreo, resulta que no necesariamente dice así, ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma, digamos, la estructura de esta frase, de esto de aquí, de torbellino hacia el cielo, digamos, es ambiguo, ¿ya? Es ambigua, de tal manera que se puede entender varias cosas. Primeramente, porque sí es cierto que aquí, por ejemplo, cuando dice cielo, por ejemplo, por decir, primero, torbellino, primero, ¿qué se entiende por torbellino? ¿Ya? Es una palabra, torbellino es una palabra muy complicada, digamos, o que se utiliza, la palabra que se utiliza aquí en hebreo es bastante compleja, digamos, no por difícil, digamos, lo que es la palabra sahar, ¿no? Sahar. Resulta que esta palabra, dependiendo cómo se use, significa muchas cosas. Puede significar desde una tormenta, como desde en realidad cualquier viento genérico, si se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, punto uno. Entonces, no nos imaginemos como tal un, 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 un huracán, si se quiere, como una especie de ciclón, ¿no? De ciclón, sino simplemente una fuerte carga de viento, ¿ya? Un torbellino en general, ¿ya? Un torbellino en general, ¿ya? Y segundo, la palabra al cielo, resulta que primero esta partícula de aquí de al no existe. ¿Ya? Por eso habíamos puesto así, ¿ya? No existe. Eso de al es producto de la traducción, es producto incluso de la interpretación, ¿ya? Segundo, la palabra cielo, porque si yo lo veo así, por ejemplo, y dice, ¿no? El Señor quiso levantar a Elías en un torbellino hacia el cielo, todos nosotros nos imaginamos, y es muy fácil imaginarse, que lo que quiso Dios es llevarlo vivo al, 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 al más allá, digamos, ¿no? A la Nueva Jerusalén, por así decirlo, ¿no? Al cielo, no la atmósfera, sino donde mora Dios. Pero resulta que eso es muy complicado, porque incluso en hebreo mismo, la palabra que aparece ahí, que es Shamaim, eh, la palabra Shamaim, incluso en hebreo les decía, no significa el cielo o la morada de Dios solamente, sino también significa la atmósfera, por decirlo, ¿cómo se dice? El firmamento. En inglés es más simpático porque hay dos palabras, ¿no? Heaven, para el cielo, el celestial, si se quiere, la morada de Dios, heaven, y la otra palabra para cielo es sky, ¿no? Que es como que es del cielo, pero en cambio es como decir la bóveda, la bóveda terrestre, ¿no? La atmósfera. Entonces, el asunto es que aún en hebreo, aún viéndolo en hebreo, no se clarifica nada, porque sigue habiendo la ambigüedad. Entonces, primero, que aquí, digamos de manera categórica, nadie puede afirmar que Elías fue a la morada divina. Punto uno, no se puede afirmar. ¿Por qué? Porque incluso la palabra cielo, en hebreo incluso, sí se usa tanto para la morada de Dios como para la atmósfera, si se quiere. De tal manera que, y además del contexto, no nos dice de manera clara eh, que haya sido a la morada de Dios. Me explico. De tal manera que no se puede entender, a partir de aquí ya les digo que no se puede entender que Elías entró directamente al descanso eterno, si se quiere, ¿no? Por así decirlo. No, no fue así. Ya vamos a ver a qué se refiere. El asunto finalmente, para aproximarnos así ya de una, digamos, con este tema, lo que está pasando acá es que se demuestra aquí, esta es una historia que fue construida a propósito así, para mostrar justamente el poder, digamos, que rodeaba a Elías. Acuérdense que ya desde antes, cuando Acab mismo le manda a buscar, ¿se acuerdan ustedes? A Elías, y le manda con su siervo, ¿no es cierto? Con su siervo, ya se me olvidó, a Abdías, creo que era el siervo que le manda a buscar, ¿se acuerdan que le encuentra a Elías? Y Elías le dice, dile que yo estoy aquí, y este siervo de Acab le dice, Señor, no digas eso, no juegues así conmigo, porque todos sabemos que el Espíritu de Dios viene y te lleva de un lado al otro, y si es que yo le digo a Acab que estás aquí, Dios te mueve y ya no estás, y voy a poner mi vida en riesgo. ¿Se acuerdan que hubo ese pasaje en Primero de Reyes? Bueno, entonces, el asunto es que hay que tener en cuenta el contexto más inmediato
para comprender esto. Entonces, cuando se dice esto de que fue elevado en un torbellino al cielo, ¿ya? Torbellino hacia el cielo, ¿ya? Hacia el cielo o por los cielos, ¿ya? ¿Ya? Eh, Se debe entender que hubo una fuerza, digamos, sobrenatural que transportó a Elías. No les digo teletransportó, sino que transportó a Elías. Lo que quiso decir es que aquí Elías más allá no iba a morir, totalmente aquí no iba a morir aquí, sino que simplemente iba a ser, era la forma en cómo Dios iba a dar por terminado, si se quiere, el ministerio activo, si se quiere, de Elías, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la forma en cómo lo iba a hacer era de una forma sobrenatural, de tal manera que ya no se lo encuentra en el mapa. Acuérdense ustedes que Elías era un personaje políticamente complicado, porque fue la oposición del rey Acab y del rey Ocosías. Finalmente, él profetizó las muertes de ambos reyes. Entonces, es muy, digamos, comprensible que no le quieran, que no se les quiera, que los gobernantes y el nuevo rey Joram no le quieran y procure su muerte como ya lo había incluso procurado Jezabel en su momento. ¿Se acuerdan ustedes? De tal manera que lo que parece ser aquí es que es una forma de cómo Dios lo intenta proteger a él. Algunos suelen decir, ¿no? Como para que Elías vaya a un lugar aislado, un lugar alejado, de tal manera que pueda jubilarse, por así decirlo, y pasar sus últimos días en paz y ya no tener una vida ajetreada hasta el final. Tanto más que ya había alguien que tome su lugar, es decir, Eliseo. ¿De acuerdo? Entonces, desde ya, lo que debemos saber aquí es que esto de que levantar a Elías en un torbellino al cielo, primero que no dice al cielo, en todo caso se debe decir por el cielo, o sea, lo iba a levantar, lo iba a elevar de una manera sobrenatural, si se quiere, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir, no es que lo iba a llevar a la morada divina, no es que lo iba a llevar al cielito, como solemos decir, no, sino que simplemente era una forma de cómo Elías iba a ser transportado, iba a ser en ese sentido, sí, levantado de un lado a otro iba a ir, digamos, volando, pues, digámoslo así. Carmita. Ah, bueno, como dice torbellino, los cielos se podría entender como un torbellino de los cielos, ¿no? O sea, de arriba, pero no es que del cielo, ¿no? De al cielo, sino de los cielos. Un torbellino del cielo, de Sí y no, arriba. sí y no. Sí, no, más bien lo que se entiende ahí es la dirección. O sea, sí hay una intención de dirección. El asunto es que no es que se va al cielo, a la mora divina, sino que viaja, digamos, por la atmósfera. Esa es la cuestión. Entonces, no necesariamente es que vino digamos, de ahí no está tanto el tema de un constructo, ¿no? O sea, de torbellino del cielo, no. Es un torbellino hacia el cielo. Es una cuestión gramatical diferente, pero que sí implica dirección, digamos, ¿no? Alguna dirección. El asunto es que incluso, digamos, incluso en hebreo, la palabra cielo, algunos dicen que queda de más porque simplemente si yo le quito por un momento, por ejemplo así, dice, quiso levantar a Elías en un torbellino, se entiende. Es decir, quiso levantarlo de una manera sobrenatural y transportarlo a otro lado. La palabra al cielo o del cielo, etcétera, pues viene a complementar esa idea. Nada más es eso. Entonces, por eso más bien me gustaba o me ha gustado más bien verle aquí, este, de ponerle por el cielo ya como para que veamos que es que él se iba a transportar vía aérea, digamos así, en ese tiempo, ¿no? Era finalmente transportado de una forma sobrenatural, ¿ya? Eso es lo que quiere decir en pocas palabras, pero desde ya no es que Elías iba a irse directamente a la morada divina, ¿ya? No va a pasar así. Ya, finalmente dice, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías de Eliseo, quédate aquí ahora porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Hashem te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callen. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar a un pasaje, a un doblete, como se suele decir, ¿no? De dos pasajes o un triplete casi de historias digamos, de frases que se repiten. Aquí, como nos plantea, venían de Gilgal y van hasta Betel y tienen este diálogo. Elías le dice a Eliseo, quédate porque el Señor me ha enviado a otro lado, es decir, el Señor me está enviando lejos de ti,
quédate. Entonces, el mensaje desde ya es, tú tienes que ya andar solo, ya no puedes andar conmigo, quédate. Eliseo se aferra a su maestro y le dice, no, te juro que esta es la forma diciendo, vive Hashem y vive tu alma. Esto es una forma de decir, te juro, es una forma de juramento. Te juro que no te dejaré. Y van hasta Betel. Cuando llegan a Betel se encuentran con los hijos de los profetas, que aquí vale la pena decir entre paréntesis, los hijos de los profetas, según dicen algunos estudiosos, eran como una especie de clase social, ¿ya? Que era como de un estrato bajo, que era de un estrato bajo, un estrato más bien pobre, digamos, ¿de acuerdo? Que eran, como decir, los aprendices de los profetas, pero que no tenían incluso mucha relevancia, si se quiere, eran como decir, sí, eso, aprendices de profetas, no eran profetas como Elías y tal, tenían su escuela ahí, si se quiere, pero económicamente hablando eran más bien pobres, ¿ya? Tanto así que ya vamos a ver más adelante que se preocupan mucho porque se les perdió un hacha, ¿ya? Y es el hacha que justamente Eliseo después hace flotar y todo lo demás. Entonces, los hijos de los profetas eran una clase social económicamente pobre e incluso, digamos, socialmente no tan relevante porque eran los aprendices de los profetas. ¿De acuerdo? Y entonces dice, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dicen, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Y él dice, sí, lo sé, calla. Entonces, fíjense que el pasaje es de eso. Hoy, tanto Elías como unos terceros, los hijos de los profetas de Betel, le dicen que ese momento, ese mismo día, ya iba a tener que estar solo. Ya no iba a estar bajo Eliseo, no iba a estar más bajo el cobijo de Elías, sino bajo el cobijo de nadie, digamos, directamente él quedaba solo. ¿Ya? Eso es el asunto. Y eso es lo que nos plantea aquí este inicio de la historia. ¿Ya? Entonces, primero van de Gilgal a Betel. ¿De acuerdo? Después dice, Elías volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Y él respondió, sí lo sé, calla. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Exactamente lo mismo. Ya, lo mismo que pasó en Betel, lo mismo pasa en Jericó. Esto es un doblete, ¿de acuerdo? Y luego pasa lo siguiente. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Es decir, es la tercera vez que Elías le intenta decir a Eliseo, tienes que soltarte de mí, debes ya comenzar a andar solo. Por eso, de aquí, como les digo, es que se nota que es una historia de sucesión, de un desapego, si se quiere, del maestro, porque el discípulo ya está preparado para tomar su rol ya no como aprendiz, como estudiante, sino como maestro, si se quiere. Entonces dice, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Él sigue aferrado a su maestro. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, los cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. De acuerdo, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, pero si no, no. Y aconteció hasta ahí. Entonces, fíjense, este último diálogo cambia, tiene, si ustedes se dan cuenta, la misma estructura de los dos anteriores, pero cambia. ¿En qué? En que es igual en lo que Elías le dice, quédate aquí, que yo me voy, el otro le dice, te juro que no te voy a dejar, y después vuelven a aparecer los hijos de los profetas, pero ya no advirtiéndole a Eliseo, sino solamente sirviendo como de testigos. Esta parte de que se pararon aquí a lo lejos estos varones de los profetas, eso significa que hubo testigos de esto, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Hubo testigos de eso, ¿ya? Y entonces van los dos, finalmente es otra diferencia, van los dos y tienen otro diálogo, ¿ya? Y aquí se nota que Eliseo ya comprende, ya lo interioriza, por así decirlo, ya lo acepta, que va a ser quitado su maestro de él. Es decir,
va a perder a su guía, a su mentor, si se quiere, ¿ya? Y esto, como les digo, desde un ámbito personal es algo muy duro, es algo muy duro, muy fuerte, es algo muy fuerte y es algo para lo que a veces vale la pena decirlo ya de una manera un poco más personal, para lo que más vivencial, quiero decir, es algo para lo que a veces uno no está preparado, ¿no? Especialmente, digamos, cuando se trata de personas, de mentores, si se quiere, ¿no? Puede ser un buen jefe, puede ser un buen profesor, puede ser el papá, puede ser un abuelo, puede ser el hermano mayor, puede ser una figura que nos haya formado de alguna manera, que nos haya criado. eh, a veces uno pasa tanto tiempo con esa persona que uno crea, sí, una admiración y aunque no lo crean, una cierta dependencia, un cierto vínculo, si se quiere, hacia esa persona de tal manera que incluso cuando uno, por ejemplo, digamos, puede tener cierta independencia, cierta autonomía, sabe que la mera existencia de esa persona ahí le da respaldo a uno para cualquier cosa, digamos, por si algo pasa. Ya les digo, llámese un buen jefe, llámese un buen amigo, alguien que sea un poco mayor, un hermano mayor, como les decía, no sé, ya en el ámbito eclesial, un pastor, un líder, un anciano, alguien así. Y el asunto es que nadie o muy pocas personas se dan cuenta o a veces uno se rehúsa, se niega a aceptar que las personas no son eternas y que eventualmente debe haber un cambio, un relevo, debe haber un relevo, debe haber un relevo y esto es algo muy duro para las dos personas, tanto para el que debe salir, para el que debe dejar el cargo, como para el que debe asumir de nuevo el cargo porque para el que debe salir del cargo es muy duro soltar la posición, es muy difícil soltar la posición, digamos, del cargo, la responsabilidad, tanto más si lo ha hecho durante buena parte de su vida, le cuesta mucho, le va a costar mucho. Por el cariño que ha tenido con toda la labor que ha hecho, le va a costar mucho. Y por otro lado, también va a costar mucho al que entra, si es que especialmente se ha creado un vínculo con el que está saliendo. Entonces, esta relación, digamos, de despedir a alguien que ha estado mentoreando, que ha estado dirigiendo de alguna manera alguna empresa, quiero decir, algún negocio, alguna situación, ¿cierto? El despedir, el desprenderse de esa persona siempre suele ser un poco difícil. Y como les decía, es algo para lo que nadie o muy pocas veces está preparado. De ahí que, por ejemplo, es muy doloroso ver, ¿no? A hijos, a, a nietas, incluso cuando muere el papá, cuando muere el abuelo, y que no quieren y se aferran al ataúd y no lo dejan ir y no sé qué, y hay que enterrar al fallecido y todo, y no te vayas y todo lo demás. Porque a la final es la naturaleza humana. Uno quisiera siempre, sea por el apego, por lo que sea, pero siempre uno quiere contar con la figura que uno tuvo como guía desde siempre. Entonces es una situación psicológica muy fuerte la que está viviendo aquí Eliseo. Imagínense ustedes el despegarse, el soltar a un personaje de la talla de Elías y de que todo el mundo le diga, si sabes que el viaje que están emprendiendo, él ya no tiene regreso. Y el que le diga, sí, ya sé, déjeme prepararme, ya sé que se va, no es que estoy aquí de iluso, yo sé que me voy. Y fíjense que aquí uno aprende de esa manera, como les decía, un poco a prepararse para la despedida de cualquier persona que esté al frente, de cualquier persona que nosotros tengamos en una consideración, en una estima alta, digamos, ¿no? Especialmente por estos roles que fungen las personas, de líder, de enseñar, de guiar, etcétera, ¿no? Como les digo, una figura de un padre, de un buen jefe, de un buen profesor, de un hermano mayor, de un tío, qué sé yo, un abuelo, y en el ámbito de la iglesia, como les decía, un buen pastor, un líder, un anciano, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esa persona ya no está o se va a ir, se va a despedir, es muy difícil, es una situación de desapego muy fuerte para las dos personas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos enseña un poco a prepararnos. ¿Y cuál es lo que nos prepara? ¿Qué es una de las cosas que nos prepara? Uno, el saber hasta cuándo está, el saber hasta cuándo está. ¿Ya? Si algo nos enseña aquí para eso, por ejemplo, es que Eliseo supo cuándo debía realmente desapegarse. ¿Ya? Y él entendió
que no debía desapegarse sino hasta que realmente el maestro ya no esté. Porque hasta este momento el maestro seguía caminando, seguía en Betel, seguía en el territorio de Israel, si se quiere, ¿no? Seguía todavía en tierras bíblicas, de tal manera que había todavía la presencia de Elías en esas tierras. Entonces, lo que primero nos enseña es que es importante saber que podemos estar ahí hasta cuando la persona esté, ¿de acuerdo? O sea, saber hasta cuando la persona esté. Y aceptar en algún momento que la persona no va a estar todo el tiempo. Luego, lo más interesante de aquí, que ya nos pone en el punto, digamos, de este pasaje, es lo siguiente, es que él pide como preparación una cosa, ¿no? Una cosa, que es que luego de que pasan el río y todo lo demás, él le dice, pídeme, ¿no? Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, ¿ya? Elías le responde que cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, pero si no, no. Ahora, ¿qué es lo que le está pidiendo? Pregunta. Aquí esto se puede entender de dos maneras, ¿ya? De dos maneras y como para analizarlo. Siempre se ha pensado que esta doble porción es literalmente doble. O sea, si por así decirlo, si Elías tenía un 10 de espíritu, ¿no? Entonces a Eliseo le correspondía un 20, ¿no es cierto? O algo así. Como decir, si no sé, si mi papá tenía un carro, yo quiero el doble, y quiero que entonces a mí me tocaría dos carros, alguna cosa así. No, no va por ahí. Esa es una forma de pensarlo. Y de hecho, buena parte del judaísmo lo piensa así, e incluso van contando como los milagros y los portentos que después hizo Elías y Eliseo, y concluyen que Eliseo efectivamente hizo más obras, o sea, hizo más maravillas que Eliseo, que Elías. Entonces dicen, claro, por eso está el doble. Entonces hizo realmente y cuantitativamente hizo el doble, pero no necesariamente. Una doble porción, como aparece ahí, no es otra cosa sino la forma en cómo la Torá incluso establece la herencia para los primogénitos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de cómo era la porción para los primogénitos? ¿Cómo le tocaba? ¿Alguien se acuerda? Sí, que a los primogénitos les tocaba doble porción de la herencia, por ejemplo, como a José, Ujú. Pero eso cómo se entendía. que tenía la responsabilidad de cuidar por los demás, por sus hermanos. Sí, claro, pero ya en cuanto a repartir, ¿cómo se entiende eso que le tocaba el doble? No sé qué decirte. Bueno, es fácil, digamos. Ya, a ver, imaginemos que, a ver, a ver, veamos si es que lo puedo dejar de compartir para poderlo ver. A ver, aquí. Vamos a ver. ¿Cómo funcionaba esto del doble? ¿No? A ver, ya, lo ven aquí, ¿no es cierto? Estamos viendo la pantalla. Bien, hagamos cuenta, ¿no? Hagamos cuenta que esto es la herencia. ¿Ya? Hagamos cuenta que esto es el 100% de la herencia, ¿no es cierto? Ay, caray. Ahí vamos, muy bien. Entonces, hagamos cuenta que eso es el 100% de la herencia, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Supongamos que esto tengo que yo repartir entre cuatro personas, supongamos. Y me dicen, de estas cuatro, ¿no es cierto? A uno debes darle el doble, debes darle el doble. Entonces, ¿esto qué significa? ¿No es cierto? O cómo se hacía básicamente. Es decir, el doble significa dividir, o cómo se entendía en esa época, significa dividir toda la herencia en tercios,
y darle al primogénito las 2/3 partes. Y luego esto era para los demás. ¿Ya? Eso era en pocas palabras, así de manera bien general, digamos, ese tema del doble, ¿ya? Eso básicamente, es decir, del 100% de la herencia se dividía en tercios y las 2/3 partes de toda la herencia le tocaba al primogénito. Estas dos le tocaban al primogénito y el tercio último se dividía entre los demás hijos, ¿ya? Eso es así. De tal manera que cuando Eliseo pide el doble, no es que le está pidiendo necesariamente, si tú hiciste 5 milagros, yo quiero hacer 10. No, no le está pidiendo eso. Lo que le está diciendo en otras palabras, por eso le dice, cosa difícil has pedido, lo que le está diciendo es, hazme tu heredero. Lo vemos. Le está diciendo, hazme tu heredero. Constitúyeme tu heredero espiritual, y así que, ya, constitúyeme en tu heredero espiritual. Por eso le dice, es algo muy difícil. Es algo muy difícil lo que me has pedido, muy complicado lo que me has pedido. Pero si me ves cuando me voy, te será hecho así. Es la condición que le puso, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste la condición? Si se quiere de una manera muy sencilla, es si aseguras que hay continuidad, básicamente. Porque el ver cuando se ha quitado no es que esté ahí viendo, así expectando, ¿no? Sino que simplemente es que tú tengas vínculo conmigo incluso hasta cuando me vaya. Eso básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, quién de todos los hijos de profetas y los profetas de la época tuvo ese vínculo, esa cercanía con Elías, como para, digamos, incluso reclamar, si fuera el caso, para sostener, digamos, ¿no? El título del sucesor de Elías? Pues Eliseo. ¿Por qué? Porque él estuvo hasta el final, porque él estuvo hasta cuando Elías fue tomado y estuvo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con esto de la doble porción. Entonces, cuando incluso a veces es bien curioso esto porque alguna vez alguien había leído, ¿no? O alguien había leído este pasaje y dijo la doble porción, ¿no? La doble porción y le sonó bonito. Y le sonó bonito, entonces desde ahí comenzaban se comenzaba a orar, ¿no? Y Señor, danos una doble porción como le diste a Eliseo, que no sé qué. Ya, porque sonaba a tener más, ¿no? O sea, nadie pide, dame una porción, dame el doble. Entonces, claro, si es que me hubieras dado una casa, dame dos. Y si me hubieras dado $1,000, dame 2,000. Entonces, dame el doble. No, no está hablando de eso. Como vemos, está hablando de un derecho de primogenitura. Lo que en otras palabras es el que se encarga legalmente, digamos, de suceder al papá, de tomar la posta, de relevarle a la persona en el cargo que estaba ejerciendo esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, esto de la doble porción no es que Elías se puso ambicioso y dijo, dame el doble, si tú fuiste grande, yo quiero ser el doble de grande que tú. No, no estaba pidiendo eso, lo que él estaba diciendo es, constitúyeme en tu heredero espiritual, o sea, constitúyeme en que realmente la gente me reconozca que yo soy el que sucede, el que va a ocupar tu cargo. Eso es lo que estaba pidiendo, ¿de acuerdo? Y la condición que le pone es, quédate hasta el final, quédate hasta el final. Si así lo quieres, quédate hasta el final, ¿de acuerdo? Y fíjense, de aquí viene el asunto un poco como sobrenatural, ¿no? Y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor del Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Carmita. Josué, dijiste que se interpretaba de dos maneras la doble porción. ¿Cuál es la otra? La otra es literalmente el doble, pero no es. Esa era la otra. O sea, la primera es como 2/3 partes y la otra es literalmente el doble. Eso. Ajá. Muy bien. Entonces, entonces, aquí venimos al momento, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos esto, si nosotros leemos esto así literalmente,
Nos imaginamos eso, y nos imaginamos a dos personas, dos hombres de la época, caminando, ¿no es cierto?, cerca del Jordán, y de repente viene un carro de fuego, nos imaginamos una carroza, cuando dice carro de fuego es una carroza de fuego, alada por caballos de fuego, ¿no es cierto?, que le aparta, lo trepan a Elías y se va, ¿no es cierto?, y se va al cielo en un torbellino. Bueno, resulta que todo esto tiene un lenguaje muy simbólico, ¿ya? No, por lo siguiente, literalmente Elías no se subió en ningún carro de fuego, ¿ya? Ni caballos de fuego hubo, ¿ya? No hay. ¿Por qué? Por una cuestión. El uso de una carroza, sea de fuego, sea de relámpagos incluso, es una idea que existe en las culturas cananeas, existe en las culturas de Medio Oriente, si quieren, incluso en Grecia y demás, que corresponde al, por así decirlo, medio de transporte propio de un determinado dios, ¿ya? Por ejemplo, Zeus, el Zeus, el dios Zeus de los griegos, que no es otra cosa que una inspiración o una derivación histórica del famoso Baal, ¿ya? Resulta que cabalgaba sobre una carroza de relámpagos, pero no de fuego. Y por lo general eran alados por animales de la misma naturaleza. Generalmente eran alados por bueyes de relámpagos, por ejemplo, ¿ya? O cabalgando incluso sobre animales de relámpago y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales, lo que quiero decirles es que esto es un lenguaje simbólico, es un lenguaje simbólico. Elías no se subió y no se subió a una carroza de fuego, como suelen a veces dibujar incluso hasta para niños, ¿no? Por ejemplo, suelen poner esto, ¿no? Elías en la carroza de fuego, por ejemplo. Veamos qué nos. Entonces, claro, fíjense ustedes, no sé si lo están viendo, aquí está. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo he buscado aquí, ¿no? Por ejemplo, Elías en la carroza de fuego y nos sale una imagen algo así, ¿no? Como esta, ¿no? O sea, Eliseo, fíjense aquí, queda todo sorprendido y de repente ¡fua! Es arrebatado, es apartado Elías, literalmente en una carroza que arde, ¿no? Una carroza y caballos que arden, ¿no es cierto? Esta es más o menos la idea, la imagen que tenemos, algo así, ¿no es cierto? Y subiendo al cielo. Resulta que no es tan así, como les digo. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilizan de un carro de fuego jalado por caballos de la misma naturaleza es una idea general conocida que refiere a el vehículo de un dios. Es decir, cuando aquí dice que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, significa no es otra cosa que el mismísimo poder de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Incluso en alguna visión, si no me equivoco, de Jeremías, también vuelve a aparecer Dios cabalgando sobre un carro. ¿Me explico? Así que un carro, sea de fuego, de relámpagos, lo que sea, alado por animales de la misma naturaleza, es decir, en este caso, de fuego, no significa literalmente eso. Es una forma alegórica de referirse a la misma presencia de Dios, a la misma presencia, al mismo poder de Dios actuando ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso uno. Luego dos dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Si yo me pongo muy textual aquí, diría, a ver, ¿qué mismo? ¿Subió en el carro de fuego o en el torbellino? Porque aquí dice que, y nosotros como les mostraba, ¿no? Tenemos la idea de esto, de Elías subiendo en una carroza de fuego, o sea, que se subió en la carroza y se lo llevó. Pero si somos mucho más textuales y analíticos como nos gusta hacer, dice que en realidad en la carroza y así eso, apartó a los dos. O sea, lo que les apartó fue la carroza, les puso una distancia entre los dos, y después de Elías fue al cielo, que se elevó al cielo en un torbellino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hagan cuenta, los dos iban caminando, en algún momento viene el poder de Dios y los apartó, ¿no es cierto? Los apartó, el poder de Dios, no se imaginen una carroza de fuego, el poder de Dios los apartó, la presencia misma de Dios los apartó, y Elías en un torbellino, en una forma muy, muy alegórica, digamos, que fue vía aérea, por así decirlo, se movió a otro lado, ¿ya?
Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahora, ya cómo pudo haber pasado, ¿ya? Es muy poco probable, todos saben, que un torbellino como tal, primero se produzca en esa tierra, ¿ya? Punto número dos, ya Eugenita nos compartió ahí al grupo de WhatsApp una foto incluso de un torbellino, que es como un remolino de viento más o menos grande, ¿no? Entonces, es poco probable, digamos, que estos fenómenos se creen, digamos, naturalmente ahí en esa tierra, ¿ya? No es, digamos, no es tan, y es poco probable, digamos, que transporte solo a uno, ¿ya? Si estaban, a uno de los dos, digamos, considerando que estaban a una relativa cercanía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que es una forma muy alegórica, muy simbólica de decir que el momento en el que Elías desapareció, digamos, en el que Elías fue apartado de Eliseo, fue un momento muy violento y en un momento estaba y en el otro no. Y esto, digamos, no es de sorprendernos porque acuérdense que, como les decía, antes, Elías ya era conocido por moverse así. ¿Se acuerdan ustedes como les decía, de cuando este siervo de Acab le manda a buscar? Pues resulta que él le decía que el Espíritu de Dios le movía de un lado a otro. Y se acuerdan que en su momento dijimos que eso no es que literalmente se teletransportaba, ¿no? Sino que sabía esconderse. Elías sabía moverse, ¿no? No sé si todos lo escuchan bien. Yo creo que aquí sí se escucha. Me dice que no se escucha bien. Creo que sí se escucha, dice Dianita, con todo de pronto ya me apego más al micrófono. ¿Sí? Quizás Ok, de acuerdo. Entonces, finalmente, lo que quería mostrarles, lo que quería contarles es que esto es un pasaje que es muy alegórico, muy simbólico, no hay que tomárselo literal, no literalmente bajo un carro de fuego. Lo que pasó ahí, digamos, es como el escritor de esta historia y cómo esta historia encontró la forma de decir que la presencia misma de Dios, representada por este carro de fuego, alada por caballos de fuego, ¿no es cierto? Que representa la misma presencia de Dios y demás, fue lo que apartó a Elías de Eliseo para que después de Elías pueda de una manera violenta, de una manera rapidísima, pueda alejarse y estar en otro lado. ¿De acuerdo? Y aquí aparece la misma frase, subió al cielo en un torbellino. Es lo mismo. Una vez más, no es que subió al cielo a la morada divina, no. Subió, o sea, por los cielos. Quiere decir, o sea, fue su despedida, digamos, su partida fue inmediata, fue en un ratito, ¿ya? Es como cuando en el Evangelio dicen un abrir y cerrar de ojos, o sea, así. Es eso, o sea, en un torbellino, ¿qué significa? Que fue violento, que fue rápido, que estarían caminando por ahí, de pronto Elías sabía cómo escabullirse, cómo huir, cómo moverse, y cuando se dio cuenta Eliseo ya no estaba, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, ¿por qué esto se entiende así y por qué no podemos nosotros concluir que Elías subió al cielo, ¿ya? Por un pequeño problema. Incluso, digamos, por una cosa, ¿ya? Es cierto, por ejemplo, es cierto que cualquiera de nosotros que se acuerde, digamos, del Génesis, especialmente Génesis 5, va a decir, oigan, pero es que antes, allá en Génesis, ya hay la historia de un personaje que también desapareció y aparentemente no se dice que murió, porque aquí literalmente no se dice que murió, ¿no? Entonces, Elías, perdón. Entonces, lo que suelen decir es, aquí no se dice que murió, de tal manera que si además subió al cielo, significa que fue vivo. Por lo tanto, es una de las pocas personas que no ha gustado muerte, ¿no? Y hay otro ejemplo, el famoso Enoc de Génesis 5, ¿no? En Génesis 5 hay un episodio en donde se habla de que un Enoc era justo en su generación, de tal manera que caminó con Dios y Dios lo tomó y no se lo halló, ¿cierto? Entonces, hay un antecedente en el mismo sentido de una persona que caminó con Dios y simplemente desapareció, ¿ya? Y el problema es que a partir de ahí se suele decir que hay personas que subieron al cielo y que viven ahí. El problema es el siguiente, que decir eso
trae muchos problemas teológicos, si se quiere. Por lo siguiente, todos sabemos que, y eso está escrito, ¿no? Que nadie puede aguantar con esta naturaleza, con este cuerpo, la presencia misma de Dios. Por lo tanto, es ilógico o no cuadra, no es posible que Elías o Enoc, ¿ya? O cualquier otro haya subido al cielo así, tal cual, haya subido así, porque subiendo incluso al cielo, ¿ya? Suponiendo que se teletransporta, que lo llevan hacia el cielo, suponiendo, resulta que esta naturaleza es incompatible con el cielo como tal, y por lo tanto o sea, se acaba. Luego, la cuestión es que algunos sugieren y dicen, no, lo que pasa es que Elías, como Enoc en su momento, habrían experimentado lo que Pablo habla después de que se renovó su cuerpo y se transformó su cuerpo. Lo que pasa es que si es que en cambio lo pensamos así, choca con todo lo que justamente Pablo enseña acerca de la transformación. Y esa transformación Pablo nos enseña que se va a dar en la resurrección. De tal manera que lo que se estaría diciendo es que Elías o Enoc en su momento fueron beneficiados con la resurrección. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que el Evangelio nos enseña que Jesús fue el primogénito de ese tipo de resurrección. De tal manera que no podía haber nadie antes. Entonces, no da por ningún lado de que ni Enoc, ni Eliseo, ni ningún otro haya subido literalmente al cielo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó aquí? Como lo vemos, simplemente el hombre lo que pasó es que terminó su ministerio y Dios lo jubiló, por así decirlo. Dios lo jubiló y le dio paso ya a Eliseo para que él haga las veces de profeta, haga las veces de Elías, si se quiere, ¿ya? Eso es lo que pasó. Entonces, no hay que, y la forma en cómo se describe eso es de una forma sobrenatural, es con un lenguaje muy simbólico, carro de fuego, un torbellino, ¿ya? Eso a la gente, digamos, a las personas que estarían leyendo eso, es evidente que no se iban a imaginar como tal un carro de fuego y un torbellino y Elías ahí subiendo así. O sea, no se imaginaban estas imágenes que vimos, quiero decir. No, lo que ellos sabían, lo que la gente sabía en ese tiempo es carro de fuego. Ah, claro, Dios, la presencia de Dios. Y en un torbellino, claro, fue rápido. Eso es lo que se imaginaban la gente en su momento. Ya, lo que pasa es que nosotros ahora, pasado el tiempo, hemos perdido todo ese contexto, digamos, lingüístico, ¿no es cierto?, del idioma y demás, y resulta que nos imaginamos literalmente lo que no es literal. Eso es todo, ¿ya? Ahora, lo siguiente que dice, viendo Eliseo clamaba, ¿no? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí hay un problema. Aquí hay un asunto, digamos, algo muy interesante, ¿ya? Que resulta de lo siguiente. Esta frase que dice Eliseo resulta que aparece de nuevo cuando Eliseo muere, ¿ya? Y fíjense ustedes, porque, a ver, si nosotros lo leemos aquí directamente esto que dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, cualquiera pensaría que está haciendo una descripción de lo que acaba de ver, porque ha visto, o sea, aquí se dice que vino un carro de fuego y todo lo demás, entonces parece que, o cualquiera de nosotros pensaría que está haciendo una descripción de lo que acaba de ver, ¿no? Carro de Israel y su gente de a caballo, como que acaba de pasar, un carro pasó por aquí, Dios mío, alguna cosa así, y no es así, ¿ya? Esta frase se entiende mejor cuando leemos, incluso ya lo vamos a leer en su momento, pero solamente como para hacer un adelanto. Está, fíjense, en Segundo de Reyes, en este mismo libro de Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Y fíjense lo que cuenta. ¿Quién lo puede leer, por favor? Segundo de Reyes 13, versículo 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, sí, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Muy bien, muchas gracias, Jenny. Entonces, fíjense,
Aquí cuando muere Eliseo, también se dice o también consta esta frase, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí el asunto es que, digamos, es lo siguiente. Carro de Israel, fíjense ustedes que es la misma simbología. Carro con carro, ¿ya? ¿Qué se identificaba el carro de fuego? El carro era la presencia de Dios, el poder de Dios. De tal manera que aquí, tanto cuando se va Elías como cuando muere Eliseo, se dice esta frase, y carro de Israel no es otra cosa que una alusión a Elías. Elías era el carro de Israel y su gente de a caballo, ¿ya? Es decir, Padre mío, es una forma de referirse a él, de ensalzar, digamos, o de exaltar su figura, por así decirlo, ¿no? Es decir, Padre mío, una figura importante se ha ido, ¿no? Tan importante que era considerado carro de Israel. ¿Ya? No, obviamente, no es que literalmente Elías era un carro, sino que Elías era el que representaba lo que era un carro real, un carro de Dios, un carruaje de un Dios, ¿ya? Que era el vehículo de Dios, que representaba la presencia y el poder mismo de Dios. De tal manera que cuando él se va, cuando Elías se va y cuando Eliseo muere, o sea, cuando el uno se va y el otro muere, se dice esta frase que quiere representar la importancia, la trascendencia de esta persona. Entonces, no es una descripción aquí lo que vemos aquí en Segundo de Reyes, Eliseo clamando Padre mío y todo lo demás, no es que está haciendo una descripción del carro de fuego, no, está haciendo como decir, una proclama, una exaltación, por así decirlo, a la figura que acaba de partir, que acaba de irse, ¿no? Que acaba de irse, que acaba de apartarse. Dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿ya? Eso nada más. Y como les digo, una buena forma de saber esto, de que el carro de Israel es el que se acaba de ir, es que cuando muere Eliseo, también se dice esta frase, pero respecto de Eliseo, ¿ya? Y cuando muere Eliseo, como lo vimos, se dice que estaba enfermo y muere, o sea, no tiene una muerte, no tiene nada sobrenatural ahí, simplemente llega viejo y muere, ¿cierto? También se dice la frase, y no hay nada de carros de fuego, ni torbellinos, ni nada. Y se dice la misma frase. De hecho, a partir de ahí, algunos sugieren que más bien la típica, ¿no? Se plantean cuál fue primero, ¿no? Y no falta el que dice que no, que la historia de Eliseo en realidad fue lo que inspiró acá y tal. Pero en realidad lo que estamos viendo aquí, como les digo, es esa forma de cómo se rendía honor, cómo se rendía cierto respeto, si se quiere, a una figura muy importante, muy trascendente, como en este caso Elías, y en su momento, ya cuando lleguemos al capítulo 13, lo van a hacer de la misma manera con Eliseo, ¿ya? Eso básicamente con esto de Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿vale? Y dice, fíjense, y nunca más le vio. No significa que Elías haya muerto. No, de hecho, si ustedes se fijan, hay una curiosidad en la Biblia y es la siguiente. Elías, aquí en el libro de Reyes ya no va a aparecer más, pero resulta que Elías, en el libro de Segundo de Crónicas, si no me equivoco, de Segundo de Crónicas, fíjense, Segundo de Crónicas 22:11, aparece Elías de nuevo después de este pasaje, enviando una carta al rey, ¿cómo se llama? Joram, si no me equivoco, ¿ya? Aparece Elías enviando una carta después de este pasaje. Entonces, y esto está en Segundo de Reyes 21:12, ¿ya? Esto está en el contexto del reinado de Joram de Judá. ¿Se acuerdan que el Estevitan nos explicaba esto de los dos Jorams que hubo en su momento, ¿no? Tanto en Israel como en Judá? Resulta que en el tiempo de Joram, después de esto, ¿ya? Aparece Elías enviando una carta, ¿ya? Como les digo, este está en Segundo de Crónicas 20, perdón, en Segundo de Crónicas, a ver, ¿cuánto es? 21. Segundo de Crónicas 21:12, ¿no? Que dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, el Señor Dios de David tu padre ha dicho así y tal. Y le llega una parte de advertencia al rey Joram. Entonces, a partir de esa evidencia bíblica, se sabe que aquí Eliseo no murió, no murió. Aquí Eliseo no murió, simplemente fue transportado a otro lugar. Como habíamos dicho, Eliseo, lo que Dios permitió aquí es que se suceda, haya sucesión, haya un relevo, si se quiere, hay un relevo generacional de profetas en este caso. Entonces, Eliseo cumplió su misión
y no necesitaba morir, simplemente cumplió su misión y Dios lo jubila, lo lleva a un lugar apartado y ahora el que le toca asumir la responsabilidad de ese cargo es a Eliseo. Y este tema se representa en la Biblia a través de este pasaje, ¿no es cierto? Por eso es que por eso es que no se dice que murió, simplemente se dice que nunca más lo vio. Es decir, la ubicación de su morada fue desconocida, pero no podemos afirmar por ningún lado que Elías subió al cielo, que no sé qué, y que él va a ser el que haga no sé cuánto, no, de hecho no. E incluso tanto es así, fíjense ustedes, tanto es así, que muchos dicen justamente esta idea de que Elías sube al cielo, esta idea, que ya vimos que no es, pero esta idea sería la que estaría detrás de profecías como las de Malaquías, que dicen, ¿no? Que antes de que venga el día terrible del Señor, enviará a Elías. Entonces, toda la gente hizo match, hizo conexión, ¿no es cierto? Conectó esta historia de Elías subiendo al cielo con después, claro, si subió al cielo significa que no murió, entonces cualquier rato cuando sea necesario, Dios lo manda de nuevo. ¿Me explico? Y claro, eso se concordaría con lo de Malaquías, que dicen, aquí envío a Elías para que él haga volver los corazones de los padres a los hijos y todo lo más, entonces tal. Y por eso es que el pueblo judío vive esperando la venida de Elías. Pero si, como sabemos, eso no tiene que ver así porque ya el Señor Jesús, como lo hemos visto en los evangelios, cuando habla de la escritura, de esa escritura, de ese pasaje de Malaquías, si no estoy mal, lo que dice es, sí, Elías ya vino y lo mataron y se refería a Juan el Bautista. De tal manera que no era que iba a venir Elías per se, o sea, Elías, la persona, sino que iba a venir alguien con el espíritu de Elías, alguien que iba a hacer la función que hizo Elías en su momento. Y ese en su momento fue Juan el Bautista. Lo vemos. Entonces, por ningún lado es posible decir y sostener así, digamos, de alguna manera coherente, si se quiere, sin caer en contradicciones o sin caer en explicaciones, en sobreexplicaciones, así muy complicadas, que Elías está en el cielo ahorita y que cuando Dios lo necesita lo manda de nuevo. No es así. Es muy complicado sostener eso. Es más fácil, e incluso hay un principio en interpretación bíblica que es la siguiente, ¿no? A veces cuando la explicación es muy complicada, es muy rebuscada, si se quiere, es porque posiblemente no va por ahí. A veces la explicación más fácil es la correcta. ¿Y cuál es la explicación más fácil aquí? Lo que les digo. Elías no es que se fue al cielo, sino que simplemente cumplió su misión y Dios lo llevó a otro lado y lo tuvo ahí jubilado, si se quiere. Y la muestra de eso es esta carta que aparece en segundo de Crónicas 21 a 21:12, ¿no? Que sería después de este evento. ¿De acuerdo? Entonces Elías no murió aquí, no está en el cielo. Elías eventualmente habrá muerto y él resucitará junto con todos nosotros, digamos, cuando venga el Señor en su segunda venida, ¿no? Así de simple. Luego, ¿cuál es el asunto? Que aquí se toma, fíjense ustedes, una figura, una prenda, si se quiere, que va a ser sinónimo, en este caso muy particular de Eliseo, de que es el legítimo sucesor de Elías, y es tomar el manto, ¿no? Tomar el manto de él, que sería un manto muy particular, porque acuérdense ustedes que en Primero de Reyes, en Segundo de Reyes, lo que leímos del capítulo la semana pasada, en Segundo de Reyes, hay una descripción física de cómo era Elías, ¿no es cierto? Y dice, fíjense ustedes, esto está en Primero de Reyes 8, 1:8, ¿no? Les leo, dice así, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Fíjense, entonces lo que se le cayó a él fue su manto, su vestimenta, que seguramente era una vestidura muy peluda, un manto muy, hagan cuenta como un manto de estos de felpa, digamos, afelpado, estos que parecen de terciopelo, hagan cuenta sí, pero de pelo, o sea, Elías tenía una vestidura muy rústica, imagínense, ajustado con un cinturón de cuero, o sea, tenía un batón, por así decirlo, con cuero, era una cosa muy rústica, y por eso le identificaban fácil a Elías, ¿no? Entonces, cuando él se va, se le queda esa prenda característica de él y es lo que ahora adopta Eliseo para incluso representar que ahora él es el que tiene ese manto, el mando, digamos, y tal, literalmente le pasó el manto, ¿no? Literal. Eso.
Entonces es algo muy interesante, algo muy representativo, que incluso va a tener que ver con el tema de cuando le gritan calma, ¿ya? Entonces toma este manto peludo, digamos, este manto de pelo, de piel, demás, de Elías, ¿no es cierto? Y vuelve al Jordán, y cuando va al Jordán, da su primer, hace su primer prueba, ¿no es cierto?, de que él es realmente ante el Señor el digno sucesor o el legítimo sucesor de Elías. Y es lo siguiente, cuando dice, ¿no? ¿Dónde está Hashem, el Dios de Elías? Fíjense, invoca al Señor pero bajo la tutela, incluso bajo la autoridad, digamos, bajo el cobijo de su maestro. De tal manera que esto no es en vano, no es que aquí estaba Elías dudando, ni Eliseo, perdón, Eliseo dudando, ¿dónde está? No, no. Lo que está aquí haciendo, esta frase es a propósito para establecer una secuencia. Es decir, ¿dónde está Hashem, el Dios de Elías? Y si le responde, ¿no es cierto? Si le respondía significaba que Dios había aceptado que Eliseo era el sucesor. Y como dice, ¿no? Hubo golpeado y cuando golpeó las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es el Dios de Elías, sino ahora es el Dios de Eliseo. Es decir, se concretó, se completó el relevo, se completó la sucesión. Si lo vemos, es algo muy, muy bonito, digamos, es algo muy, muy bonito. Y después, ya después de esto, aquí acaba como tal el pasaje de la sucesión, y aquí no vuelve a aparecer más de Elías, salvo en ese pasaje que les decía de Crónicas, pero en el libro de Reyes ya no va a aparecer más de Elías, y el que toma la posta, el que aparece ahora ya en escena, es Eliseo. Y él regresa, acuérdense que estaba al otro lado del Jordán, y él va regresando y dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, fíjense, entonces los hijos de los profetas se acuerdan, los 50 que quedaron viendo, ¿no es cierto? Cuando le ven llegar, le ven volver y abre el mar y ejecuta el mismo milagro que hizo Elías, resulta que ellos concluyen y dicen, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Esto qué significa? Una vez más, si yo lo tomo esto literalmente, estaría hablando de posesión, ¿no es cierto? Elías poseyó el cuerpo de Eliseo. ¿Me explico? ¿Qué entiendo? Yo sí leo esto, literalmente. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Posesión, ¿cierto? Entonces Elías no murió, me haría un lío, si es que yo lo tomo muy literal, tendría que decir alguna cosa muy, muy extraña, como que sí, el cuerpo de Elías fue al cielo, pero el espíritu se quedó sobre Eliseo. No, evidentemente no. Lo que quieren decir es, tiene la autoridad que tiene Eliseo, que Eliseo tiene la autoridad que tenía Elías. Acaba de hacer el mismo milagro que hizo Elías al pasar. Ahora, al regresar, lo hace Eliseo tiene la misma autoridad, él es el legítimo profeta, digamos que quedó en lugar de Elías. Fíjense, incluso esto es muy interesante porque no basta, no bastaba con que Eliseo vea la maravilla, todo más, digamos, lo que, cómo se apartó, que recoja su manto y que abre el mar, el río. Era importante también que haya un cierto reconocimiento social. Y acuérdense ustedes que durante todo lo que hemos venido estudiando de la Biblia, el reconocimiento social de la iglesia, de la congregación, de testigos en general, es necesario cuando alguien asume un puesto de dirigencia, digamos, dentro del pueblo. No es suficiente, o no es del todo, quiero decir, que Dios lo reconozca. Siempre va a haber una parte en donde la iglesia, el pueblo, en este caso 50 hijos de los profetas, lo reconozcan y digan, en efecto, somos testigos de que ahora este es el nuevo Elías. ¿De acuerdo? Y dice, fíjense, tanto es así que le rinden ahora el respeto que le tenían en su momento a Elías. Y dice, vienen a recibirla y se postran delante de él. Fíjense ustedes, o sea, ya le rinden el respeto de maestro, o sea, del nuevo, del que el respeto, el honor, si se quiere, que le debían a Elías, le rinden a él. Entonces, es una cosa, como les digo, hay un reconocimiento también social detrás de todo esto. Y dice, y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu del Señor y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no envíen. Pero ellos le importunaron hasta que avergonzándose se dijo, ya vayan. Entonces enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo, no les dije que no fueran.
Entonces, toda esta parte de aquí que parecería que riñe con lo que hemos dicho, simplemente ratifica dicho de otra manera, ratifica lo que hemos ya estudiado. Es decir, tan escondido estaba y tan ya no era necesaria la presencia de Elías que ya simplemente se fue a otro lado, se fue muy a otro lado. Ya incluso aquí algunas personas recuerdan justamente su huida a Oreb. Es decir, Elías era tan ágil, digamos, para moverse, que incluso en un momento dado llegó a Oreb, llegó al Sinaí, llegó muy abajo, muy al sur, y de ahí lo tuvo que traer el Señor. Es decir, esta era una persona que sabía moverse, sabía escabullirse, sabía esconderse cuando era necesario, de tal manera que por eso Eliseo les dijo, no le busquen, no le van a encontrar, ya se fue, ya no está. No porque se fue al cielo, no, sino porque simplemente su rol ya terminó, ya no se le necesita. Aquí ahora me toca a mí, diría Eliseo, ¿cierto? Y finalmente, para que quede testimonio de que realmente el ministerio, por así decirlo, la obra, la labor de Elías había terminado, es que se dice esto, ya no está Elías. No hay Elías, ¿eso qué significa? Eliseo realmente te toca, de tal manera que el no encontrarle a Elías es otra forma de decir, es otra forma de ratificar que Eliseo es ahora el nuevo profeta principal, si se quiere, por así decirlo, es el nuevo Elías, ¿sí? Eso básicamente. Ahora, después de esto, ya le toca a Eliseo ver su primera o hacer su primer acto de poder, de demostración de poder. Y dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, perdón, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril, es muy seca. ¿No? Entonces él dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella. Y se la trajeron. Y saliendo, perdón, él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Hashem, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Este primer milagro, fíjense, esta primera obra, este primer portento que hace Eliseo, sirve para ratificar que sobre él está el poder de Elías, que él ahora es el que tiene toda la autoridad y el poder para ser el siguiente Elías, para llenar el lugar que tenía Elías en su momento. Fíjense ustedes, ¿ya? Y esto además viene siendo un evento que, como ya muchos de ustedes se acordarán, evoca ese milagro que también fue uno de los primeros que hizo Moisés después de haber salido de Egipto, que es de endulzar las aguas de Mara. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Que había una fuente, de las aguas de Mara justamente, que eran amargas, que no se podían beber. Y Moisés, cuando el pueblo se queja, tuvo que botar un árbol y botando el árbol al agua, se endulzan las aguas y la gente pudo beber. De una manera semejante. Aquí uno de los primeros milagros, el primer, digamos, el segundo, por así decirlo, no, el primero fue que se parte el río. El segundo milagro que hace es endulzar el agua, ¿no? Endulzar el agua, hacer, o si se quiere, potabilizar el agua, ¿no? Hablando en términos un poco modernos. Lo potabiliza, endulza el agua de tal manera que da vida a ese lugar. Fíjense ustedes que el lenguaje más profundo de esto es llega Eliseo, el nuevo Elías, el nuevo profeta principal, por así decirlo, no, llega a un lugar en donde la tierra es buena, pero le falta algo, le falta el agua, y el agua es vida, por así decirlo, ¿no? De tal manera que lo que él hace, su primera obra, su primer acto de demostración de poder que Dios le ha dado es dar vida, de traer un poco de vida a esa gente que lo necesita, es endulzar el agua, endulzar las fuentes del agua. Con eso se da no solamente de beber a la gente, sino de que además se ayuda a la agricultura, se ayuda a un montón de cosas. Entonces, lo que termina haciendo es sanando una tierra, sanando una ciudad. Y eso es algo muy potente, digamos, que sea uno de los primeros milagros, una de las primeras obras, portentos, que hace Eliseo como sucesor de Elías. Y también lo interesante es que el relato ya no le dice Eliseo, el siervo de Elías, ahora es Eliseo, tiene nombre propio, ¿ya? Una vez que Elías fue tomado y todo lo demás, Eliseo a partir de ahí tiene nombre propio y es del profeta Eliseo. Ya no es como antes, Eliseo, el siervo de Elías, ¿ya? No, es más o menos como cuando Josué relevó a Moisés. Antes era
Josué, siervo de Moisés. Cuando ya murió Moisés y le tocó a Josué, fue Josué. ¿Me explico? O sea, ya no hubo un apellido ahí que le daba que le daba su calidad de subordinado, ¿no? Ahora no. Ahora tiene un nombre propio, Eliseo. ¿De acuerdo? En hebreo se dice Elisha, ¿de acuerdo? Eliseo. Y como les digo, es muy, muy impactante, muy, muy relevante que el primer milagro que haga es endulzar las aguas. Como les decía, evoca a las aguas de Mar y Meriba, donde Moisés, el profeta y líder, digamos, ¿no es cierto?, prototipo a veces del pueblo de Israel, endulzó justamente las aguas de Mara, ¿ya? Entonces tiene una semejanza ahí. Y finalmente hay una cosa que es muy llamativa, como ya nos decía Natita al inicio. Después dice, subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, ándate, ¿ya? Calvo anda, alguna cosa así. Más que sube, calvo anda, calvo anda. Le hicieron bullying. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron dos osas del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí se fue al Monte Carmelo y de allí se volvió a Samaria. Ahora, esta historia de aquí, que concluye así el capítulo 2, tiene un propósito. Y el propósito es el siguiente y es sencillo. El propósito es cuidado. Cuidado con decir algo en contra de Eliseo. Es decir, cuidado con decir algo en contra del varón de Dios. Ya que de hecho, eso es otra cosa que les quería comentar. A partir de este pasaje, antes, digamos, ya no se le va a decir Eliseo, o más dicho, a partir de aquí, Eliseo va a adoptar también el nombre de varón de Dios. Hasta este momento no se le llamaba así. Al que se le llamaba varón de Dios era a Elías. A partir de aquí, se sabe que hay que temer entonces al varón de Dios. En este caso era Eliseo. Y ese es el propósito de estos tres últimos versículos, ¿no? Es una cosa muy brutal, muy extrema, si ustedes quieren, pero el propósito de eso es que se instaure en la cultura del pueblo que al varón de Dios no hay que, o sea, se le trata con respeto, se le respeta, se le teme, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tan importante, no es tan importante, pero quiero decir, tanto reside el poder de Dios en esta persona que es capaz de, ante una injuria así, permitir que la gente fallezca por ese atrevimiento, ¿no? Eso básicamente. Entonces, lo que está detrás de esto también, además de lo que les comentaba, es que esta injuria de decirle calvo, calvo, ándate, calvo, sube o tal, tendría que ver con burlarse de alguna apariencia que era o bien propia de los profetas o bien propia de Elías, de Eliseo. ¿Qué quiere decir? Hay algunos que sugieren que el tema es por qué Eliseo era calvo o por qué se le acusa aquí de calvo, ¿no? Y el asunto es lo siguiente. Hay dos opciones. La una, que Eliseo, la fácil, ¿no? Que Eliseo realmente haya sido calvo, o sea, haya tenido alopecia, digamos, congénita, si se quiere, o sea, su biología le daba para ser calvo y sobre eso se burlaron. O la segunda, que haya sido un determinado tipo de calvicie, un determinado tipo de peinado, si se quiere, que era propio de los profetas de la época y es por lo que se le estarían burlando, ¿ya? Sobre lo primero, digamos, sobre de que era su condición, digamos, o sea, él era calvo por naturaleza, pues su biología le daba a ser así. Digamos, la consecuencia de burlarse sobre eso era justamente eso, es algo que incluso hasta ahora a los niños se les debe enseñar, ¿no? Y nos enseñan, no te burles sobre algo que una persona no controla. ¿Ya? Tú siempre di algo o emite comentarios sobre el cuerpo, sobre la realidad de una persona, en lo que esa persona lo pueda cambiar. Si es que es algo que la persona lo puede cambiar de manera inmediata, puedes hacerle algún comentario. Si es que es algo que la persona no puede cambiar, no lo digas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, burlarse de esa manera de alguien que es calvo, tiene problemas, qué sé yo, cualquier situación física, pues está mal, justamente por eso, porque es algo que la persona no controla. Y eso es algo que no se hace. De esa manera, entonces, de esta primera parte, ¿no es cierto? Cuando se burlan de su calvicie, digamos, congénita, por así decirlo,
se estaría extralimitando esos comentarios, estarían muy mal, digamos. Y se agravaría además porque un profeta en la época no era otra cosa sino un representante mismo de Dios. Por lo tanto, no se estarían burlando tanto del profeta, sino de el representante de Dios. Por lo tanto, esa ofensa merecía una muerte violenta. Luego, la segunda forma es que haya tenido, ¿no? Algunos sugieren que puede haber tenido algún tipo de peinado, algún tipo de corte de pelo, ¿cierto? Que, como dicen algunos, alguna tonsura que haya sido característica de los profetas de la época y que ahí se une con lo anterior, con lo que decíamos, ¿no? Entonces, lo que se estarían burlando es por el rol de profeta y por eso también les cae el castigo. El asunto de esto segundo es que es poco probable, ¿por qué? Porque la Torah prohíbe hacerse tonsuras, prohíbe hacerse peinados que involucren calvicie, ¿no? Y menos para servir al Señor. Por lo tanto, eso parece que no va por ahí. Ahora, lo que sí, también hay una tercera, es lo siguiente. Al parecer, o digamos, teniendo todo el contexto en mente, al parecer Eliseo andaba, ¿ya? Andaba vestido de ese manto peludo, de ese manto peludo de Elías, ¿no? El que se le cayó. Andaba con el manto peludo, lo que puede haber generado un contraste de mucho pelo en el cuerpo, digamos, y poco en la cabeza, ¿ya? Y de ahí que haya sido un contraste de calvo y todo lo demás, por cómo sabría andar, digamos, cómo sería esa vestimenta, muy peluda, ¿no es cierto? Y contrastaba de pronto con el cabello que tendría Eliseo, y en todo caso vuelve a caer en el asunto de que se estaba burlando no tanto de Eliseo como tal, sino del rol que ocupaba Eliseo. Y por eso es que la sentencia es tan fulminante, ¿no? Y dato curioso también, ahí en nuestras versiones pone que salieron dos osos, machos. No, salieron dos osas. Y cuando dice que mataron a 42, es un número tipológico, que significa mucha gente. No es que literalmente después censaron y contaron los cadáveres, digamos así, y dieron 42. En realidad es un número tipológico que significa muchos. Mataron a muchos de esos chicos, ¿ya? Y esto también nos da cuenta, por otro lado, que el bullying siempre existió, ¿no? Pero este es del bullying malo, ¿no? A veces ya nosotros por jerga, nosotros decimos, sí, el bullying hace amistad y es camaradería, digamos, a veces las pequeñas bromas, chistes que nos hacemos entre amigos y tal, ¿no? Eso no es bullying, le llamamos bullying, pero en realidad eso no es. El bullying es esto, ser muy grosero, ser muy abusivo con una persona. Y lo que estas personas, estos chicos, estos muchachos jóvenes, estaban haciendo era eso, era haciéndole bullying. Por lo tanto, de aquí también incluso ya para nuestra realidad se concluye que el bullying está prohibido. El bullying, el real, el abuso, o sea, el abuso, el acoso ya, eso está prohibido. Eso también no se debe hacer. Otra cosa es que una pequeña broma, cosas que digamos entre nosotros nos hacemos y no nos ofendemos y todo lo demás, digamos, esté bien, pero eso nosotros ya le llamamos bullying, pero no es. Incluso nosotros ya decimos, ¿no? Cuando alguien me hace alguna broma así y tal, y de pronto no me gustó mucho, digo, me están bulleando, me están haciendo bullying. Pero en realidad no es eso. Bullying como tal es acoso, es abuso. De tal manera que es una cosa mucho más seria, ¿ya? Y en ese sentido, el acoso, el abuso, ¿no es cierto? No es bíblico, no está permitido, ¿ya? Y lo que estas personas estaban haciendo, estos chicos, era acosando, era acoso, era ser abusivos con Eliseo. Por eso es que la sentencia es tan fuerte, ¿no? Y finalmente aquí, si ustedes se dan cuenta, Eliseo hace un camino de regreso, porque con Elías fíjense, salen de Gilgal hasta Betel, después de Betel a Jericó, y de Jericó pasan al Jordán, ¿no es cierto? Y después de Eliseo vuelve del Jordán, vuelve a Jericó, y de Jericó vuelve a Betel, pero de Betel ya no vuelve a Gilgal, sino que se va al Carmelo y después a Samaria. De ahí que muchos estudiosos han encontrado un montón de formas de hacer quiasmos en toda la historia.
¿ya? Y son muchas formas que la verdad no vale la pena, digamos, ver cada uno de ellos. Si quieren, ya después les comparto algunas fuentes como para que ustedes puedan fortalecer todo esto, pero eh, lo que queda detrás de todo eso es que esta historia está construida de una manera muy organizada en cada una de sus partes y que, digamos, da la vuelta y completa un ciclo, ya completa un ciclo de la sucesión. Y aquí es un ejemplo de cómo se puede producir una sucesión de una persona, ¿no? De cómo se da una sucesión de cómo una persona está en su pico, en su máximo, en su esplendor, digamos, y cuando ya cumplió la función, se aparta, sale de la escena y queda luego el nuevo que comienza a hacer ya sus demostraciones de que en realidad es el adecuado para el cargo. ¿Sí? Eso en pocas palabras. Para eso, digamos, está este capítulo 2 de Reyes también ya para nosotros, ¿no? Lo que significa que, fíjense, hay muchas cosas que también aprendería prácticas para nosotros, como les digo, especialmente si se quiere del lado cristiano, por ejemplo, ¿ya? Primero, es algo muy importante, una persona de cierta relevancia, como Elías, por ejemplo, que en este caso, y a lo largo de la historia del libro de Reyes hemos visto que él era la reserva moral de Israel, o sea, era una persona trascendental, una persona importante, que su figura no podía desaparecer simplemente, o sea, tenía que haber un Elías. Y por lo tanto, Dios le permitió, Dios le hizo que tenga un discípulo, de tal manera que, digamos, ¿por qué? Porque no era posible que en ese tiempo se quede esa vacante vacía, que se quede ese rol, esa función sin alguien, ¿ya? Entonces, lo que nos enseña con todo esto es que cuando hay una persona importante, especialmente para los fines de la iglesia, que es del pueblo, ¿no? Como esto, ¿verdad? Alguien que enseña, alguien que pastoree, alguien y demás, se me explico, los líderes, si se quiere, es necesario que de alguna u otra manera tengan discípulos, lo que el Señor nos enseñó, tengan discípulos. ¿Por qué? Porque de esa manera se asegura que se siga que siga la institución, que siga la iglesia. ¿De acuerdo? Pablo tuvo sus discípulos también, tuvo gente a quienes enseñó, ahí estaban Timoteo, Tito y otros cuantos más, a quienes les enseñó, a quienes él, digamos, con quienes se continuó el trabajo, aun cuando Pablo ya no hubo. O Josué con Moisés, por ejemplo. Ya no hubo Moisés, pero quedó Josué. Y que fue de la misma, digamos, relevancia que Moisés. ¿Ya? Así. Entonces, fíjense, esto nos enseña mucho a tener esa perspectiva de continuidad y de no pensar que porque alguien está joven o fuerte, digamos, no se necesita pensar en alguien que llene ese espacio, ¿no? En ese espacio cuando no haya. Ya, porque como les digo, y mi papá me ha contado mucho, yo también lo he visto bastante, ejemplos y casos de iglesias muy, muy fuertes, muy grandes incluso, que tenían y se apoyaban todo en la figura de una sola persona, que por alguna razón sea que falleció, le tocó hacer un viaje, lo que sea, y ya no hubo, después se complicó todo porque resulta que toda la institución giraba en torno a esa persona. Y cuando ya no hubo alguien que haga sus veces, ¿no? Entonces se complicó todo y tal. Entonces, siempre es bueno tener eso. Y Dios permita, como les digo, y ya, digamos, y no solamente para aquellas personas que de alguna manera tienen liderazgo en la iglesia, sino en realidad, si nosotros quisiéramos tener una buena perspectiva cristiana, la primera forma de hacer discipulado, si se quiere, es dentro de la casa. Los hijos, la esposa son los primeros que deberían ser discípulos, en el sentido de que si uno de alguien de ahí de la familia falta, pues se sabe que la familia no se va a descarriar, no se va a desgajar, no se va a perder, sino que va a seguir la cosa, de tal como les digo. Entonces, si es que faltara el papá, la mamá, el hermano mayor, qué sé yo, ¿ya? Si es que faltara, Dios guarde de algunas cosas de esas, pero si es que faltara, se sabe que con el dolor de una pérdida, pero la institución, la familia, lo que se ha hecho, no se va a perder y va a subsistir para adelante, ¿sí? Eso básicamente. Y como les comentaba también al inicio, nos enseña esto también a saber que las personas no son eternas, las personas no somos eternas, todos eventualmente nos enfermaremos o cumpliremos ya la labor y nos tendremos que ir o nos moriremos, lo que sea, y hay que saber que esto es temporal, hay que hacer lo mejor que se puede y hay que estar también preparados para cuando sea el momento de ceder el puesto, de ceder, de dar el relevo a alguien más.
hay que estar preparado, tanto el que va a dar el relevo, el que deje el cargo, como el que lo asume, ¿sí? Eso más que nada, para que no haya afectos, desafectos, comparaciones y todo lo demás. Y como lo vemos, al que le toca asumir el cargo, tiene que, después de asumir el cargo, debe dar muestra, ¿ya? De que es lo suficientemente competente para llenar ese cargo que está ocupando, ¿sí? Eso nada más. Sí, eso. Entonces, eso es lo que teníamos para ahora, para lo de Segundo de Reyes capítulo 2. No sé si tenemos por ahí algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Ok, entonces creo que podemos terminar. Ah, nada más quería comentarles algo. Ah, Estevita. Sí, una preguntita. Aquí en esta parte, bueno, la de los últimos, de la última parte de los osos. Me queda una duda o sea, de entender o sea, un poquito más de por qué fue tan severo así, digamos, la sanción, pero, digamos, cuando cuando leemos en el Evangelio cómo se trató a nuestro Señor Yeshua, el pueblo, los romanos y demás, insultándole y demás, no fue de otra manera. O sea, para entender un poco cómo se debería actuar si hoy en día nos pasa algo similar o qué se debía hacer, digamos. Muy buena cosa. A ver, creo que son contextos diferentes. La forma de entenderlo es por contextos diferentes. Eliseo en este momento no estaba evidentemente en la misma circunstancia que Jesús. Y los dos no están en las mismas circunstancias que hoy nosotros, ¿ya? ¿Por qué con Eliseo fue una sanción así de fuerte, así de inmediata además y así de violenta? Bueno, porque su puesto, su cargo, digamos, su labor, su rol en ese momento lo meritaba. O sea, no, imagínense lo que hubiera sido por otro lado, ¿ya? Si es que pasaba lo mismo, pero Eliseo decía, "Ah, bueno, señor, perdónales o alguna cosa así, quedaba sentado de que no tenía autoridad para defenderse. ¿Me explico? O sea, quedaba un testimonio de una autoridad débil. Por lo tanto, la historia sirve así de severa para demostrar la trascendencia, la importancia y el poder, si se quiere, que tenía esa persona. Ahora, ¿por qué con el Señor Jesús no? Y eso que le hicieron peores cosas. Por, evidentemente, la labor que tenía que cumplir el Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que aguantarse todo eso y tuvo digamos, que vivir, pasar todo eso, porque estaba escrito, estaba presupuestado que sea así por el pago de nuestros pecados y todo lo demás. Contexto que a Eliseo no le tocaba. Eliseo le tocaba ser el reemplazo de Elías. Jesús no. Jesús vino a dar su vida. Y era el momento en el que ya le tocaba comenzar a recibir el castigo por todo eso, ¿no? Tal. Ahora, ¿y por qué, por ejemplo, cuál debe ser nuestra actitud ahora? Hoy, salvo que tengamos un rol así cual Eliseo, podríamos estar haciendo, digamos, el Señor nos puede estar invitando a hacer algún acto así. Pero nuestra realidad no es la de Eliseo y tampoco es la del Señor Jesús. Es decir, nosotros no estamos poniendo nuestra vida por alguien más y tampoco hemos recibido ese cargo, esa relevancia, ese poder, si se quiere, como el de Elías en su momento, con todo lo que conlleva ser Elías, ¿no? O sea, ser la oposición, ser el que pone los puntos sobre las vías a los reyes, estar en una posición muy vulnerable, respetada por el pueblo, o sea, todo eso, ¿ya? No estamos en esa situación. Por eso es que para nosotros nos rigen otros principios, ¿ya? Que es, por ejemplo, otras normas, que decir, ¿no? Otras cosas. Nosotros no es que si es que alguien en la calle me dice, cristiano, tal y cual, no, entonces, fuego y salen perros y le comen, no. Evidentemente no. Nosotros estamos llamados a poner, entre otras cosas, a poner, si es que fuera el caso, por ejemplo, a ponerle otra mejilla. O por otro lado, como ya lo vimos aquí en Lucas recién, bueno, no nos reciben, sacúdelo el polvo de los pies y ándate. Y ya, me explico. Ya, muy pocas veces hay ocasiones en las que el Señor ordena ser confrontativo. Muy pocas veces. Y las veces que ordena ser confrontativo es porque se necesita dejar sentado un testimonio de que son personas se ha atentado contra una figura importante, trascendente.
Eh, Eso por un lado. Y no te creas, digamos, con el Señor Jesús, no es que los romanos y toda la gente que le abofeteó, le escupió, se mofó de ellos, quedaron impunes. Evidentemente no, en su momento recibirán su retribución, claro está, ¿no? Pero la actitud, digamos, que uno debe tomar es diferente y creo que depende mucho de cada caso. Habrá momentos en donde sí haya que defender. O sea, por ejemplo, si es que a mi esposa, a mi hijo, alguien les ofende, pues no va a decir, sí, perdonemos nomás. Sí. Evidentemente, y dependiendo del caso, pues habrá que defender, habrá que, no te digo acabarle al otro, pero sí al menos defender, poner un respeto, barreras, límites de convivencia, de respeto, etcétera, ¿ya? Incluso esto a veces pasa, como les digo, a veces entre familia, en cosas mucho más sencillas, pero es eso, o sea, creo que el éxito está en saber distinguir las características de cada circunstancia para saber cómo actuar. Habrá momentos en donde haya que ser más firme y habrá momentos en donde haya que aguantar el golpe, como habrá momentos en donde haya que reaccionar y decir, a ver, basta, ¿no? Y habrá otros en donde decir, ya, estate quieto y tome. Me explico. Habrá momentos, no todos los momentos, no todas las circunstancias son iguales, no todas se solucionan así, como la de Eliseo, no todas toca aguantar como el Señor Jesús y no todas toca ser un conciliador o demás, ¿sí? Depende mucho de la circunstancia. Eso básicamente. No sé si Gracias. fue... Sí, Y eso básicamente. además, yo quería decir que Gatito. esa muestra de burlarse de Elías pudo haber sido una gota de que derramó el vaso, ¿no? Tal vez estas personas ya desde antes en su corazón, porque podríamos decir, bueno, solo se burlaron y le dijeron una frase, pero tenían más hechos seguramente que nosotros no sabemos y por eso el Señor en su justicia determinó que sea, aunque sea vista a nuestros ojos esa pequeña acción, que fuera determinante para determinar su muerte. Exactamente. O sea, lo que ellos hicieron no fue cualquier cosa. No es como que si a mí me dijeran gordo o negro, qué sé yo, no sé. O sea, no es lo mismo. Con Eliseo era algo muy grave, porque era Eliseo, porque era Eliseo, está en el contexto de reciencito, fresquito, que acaba de tomar el puesto del que ocupaba Elías. Entonces imagínense que alguien de esa relevancia, alguien viene y le ofende a unos muchachos, o sea, les ofenden, le ofenden y todo. Había que tomar cartas en el asunto y dejar sentada la importancia de que con el varón de Dios no se mete. Eso básicamente. Digamos, algunos suelen explicarlo como que, como que si fuera una fábula, así de sopo, como para decirles a los niños, de los cuidado, o sea, cuidado, vayas a decir algo malo contra el profeta del Señor, contra el hombre del Señor, contra el varón del Señor, no digas nada. Se le tiene miedo, se le tiene respeto. Es básicamente eso, algo así. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Natita, ahí está. ¿No? Yo finalmente quería decirles quería compartirles algunas cosas que Dios permitió revisar porque para este estudio, por ejemplo, no es que todo lo que les he comentado, me fui a dormir y Dios me reveló en un sueño. No, o al menos esta vez no. Entonces les quería compartir al menos y que quede también grabado algunas cosas que yo pude revisar. Entre ellas, por ejemplo, aquí les comparto en la pantalla. Y esto está igual de acceso para que ustedes lo puedan ver. Encontré este libro, por ejemplo, que está en inglés, lastimosamente. Es de un escritor, creo que es noruego, si no estoy mal, o polaco, que se llama así, Heaven for Elijah, ¿ya? Es decir, Cielo para Elías, ¿ya? Y dice un estudio de estructura, estilo y simbolismo de Segundo de Reyes 2, del 1 al 18. Y como ustedes pueden ver, es un libro de 386 páginas que aborda solamente este capítulo, ¿de acuerdo? Este es uno que pude revisar. Y el otro es este artículo mucho más sencillo, más pequeño, que se llama, está en inglés también, que se llama Did Elijah Really Ascend into Heaven and in a Whirlwind? ¿Sí? Que significa y que dice, ¿no? ¿Realmente Elías ascendió al cielo en un remolino, en un torbellino? ¿Ya? Esos son algunos. Luego, también quería compartirles algunos artículos, por ejemplo, que pude revisar que son estos, por ejemplo, ¿no? Fíjense, son artículos también científicos
de este, por ejemplo, que se llama The Elisha Sagas, ¿no es cierto? O sea, la saga de Elías y de Eliseo, algunas remarcas, ¿no es cierto?, sobre la sucesión profética en el Israel antiguo, por ejemplo, es un artículo. Luego este, por ejemplo, Eliseo y los niños, la pregunta de aceptar la sucesión profética, por ejemplo. Luego este también que estuve revisando respecto de, que se llama así, mi padre, carruaje de Israel y sus caballos, ¿no? Y es un estudio justamente de esa frase, es un artículo solamente de esa frase. Luego hay este otro que también Dios permitió revisar, que se llama, ¿no? Pensamiento hebreo sobre la inmortalidad y la resurrección, que habla justamente sobre el tema este de la de cómo se entiende el tema de Eliseo, de Elías y todo demás. Y este, por ejemplo, que habla de los chicos malos de Betel, ¿no? El origen y desarrollo de un tipo de sacrilegio, ¿no? Que habla justamente aquí de los chicos que se le burlan por decirle calvo. Entonces, hay un artículo, fíjense ustedes, de 29 páginas, que habla solamente sobre esos tres versículos. ¿De acuerdo? Entonces, esto los quería compartir. Si quieren, todo esto igual está subido a la carpeta que tenemos en OneDrive. Si se acuerdan, pueden acceder desde un vínculo que está en el WhatsApp. Todos estos artículos están ahí en OneDrive para que si ustedes tienen curiosidad y tienen tiempo también los puedan revisar. Sí, eso está ahí. Y esto les decía también, como para que no nos olvidemos, que lo que Dios nos permite hacer también acá es no solamente, además de orar, además de pedir la dirección del Señor con la Biblia en mano, también estamos conscientes de que hay herramientas, hay estudios, como ustedes ven, bastante extensos, bastante detallados de cada cosa que se va estudiando en la Biblia y que lo que podemos compartir acá no es porque se me ocurrió necesariamente, sino porque está estudiado, está trabajado, hay cómo demostrarlo, digamos eso, con lingüística, con gramática, con un montón de cosas. Lo que hemos hecho acá, evidentemente, no es repetir de todo aquello, sino más bien hacer una sistematización de todo lo que Dios permitió revisar y que sepamos que tenemos sustento, digamos, no solamente espiritual de esto, sino también incluso, por si nos interesa, un poco de bibliografía para el respecto, de pronto si queremos en su momento estudiar, repasar o revisar. ¿Sí? Eso nada más. Entonces, dicho todo eso, creo que podemos dar por terminada la grabación por ahí. ¿Sí? Dios bendito.